Sean bienvenidos una vez más a El Evangelio de los Miagani, el espacio comiquero presentado por el blog de Batman, en el cual nos gusta hablar de estas historias que no son las más recomendadas, tal vez las más mencionadas para el público en general, pero bueno, que son del gusto del comiquero más de hábito, digamos, pero que no dejan de ser importantes, algunas interesantes, otras curiosas, pero que bueno, tenemos más de 80 años de historia de Batman solo nomás, así que imagínense que hay de todo. Principalmente esta clase de videos me gusta que llegue a quien no conoce tanto la historia o las curiosidades, para ir abriendo también nuevos mundos, ¿no? Qué exagerado, pero bueno, en fin. En este caso vamos a hablar de un evento que en el tiempo queda como semi olvidado, lo cual es raro, aunque tiene su justificación, que es la muerte del Batman original, la muerte del Batman que debutó por ahí por el año 1939, que bueno, con el nacimiento del multiverso, a principios de los 60, eventualmente quedó establecido que el Batman original, ese Bruce que fumaba pipa, ese Batman que no tenía problema en agarrar un arma o hasta en matar, en realidad ese Batman pertenecía a una tierra alterna, y ese Batman original que anduvo activo por eh, un cuarto de siglo, ya no era el Batman eh, principal, sino el Batman de la Tierra 2. Lo cual fue pasando con todos los personajes originales y clásicos. Bueno, originales, mejor dicho, porque clásicos se van a volver con el tiempo. Las nuevas versiones, quiero decir, se van a ir volviendo las clásicas. Y bueno, todos estos héroes viviendo en otra tierra, también se le dio la alternativa a los escritores que los pudiesen hacer envejecer, retirarse, morir. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo el Batman, el triste final que tuvo el Batman original, que bueno, si bien no se estableció en ese momento, cuando en 1964 se presentaba un nuevo look de Batman, principalmente con el logo amarillo en el pecho, porque bueno, en parte esto también viene porque DC no podía registrar la silueta de un murciélago y bueno, terminó creando el logo amarillo. Quedará establecido después en retrospectiva que cuando aparece este Batman, queda establecido que este es el Batman de la Tierra 1. O sea que todas las aventuras que sucedieron antes, estamos hablando de un Batman de otra Tierra. Y bueno, como decían por ahí, ya bien no importa cuál es el original, sino cuál es el principal. Entonces se supone que todas las historias que estamos viendo, más allá de las crisis y lo que va a suceder después, quieren decir que vienen del logo amarillo para adelante. Ese es el Batman clásico. Es la maqueta del Batman que tendríamos hoy en día en todos los medios, ¿no? Pero bueno, este Batman envejeció, se retiró, murió de una forma muy extraña. Y eso tal vez explique por qué medio quedó no en el olvido, porque sí hubo algún coleccionable con esta historia, pero porque el evento no tiene la importancia hoy en día, inclusive, ¿no? Con tanto revisionismo y cosas, que tal vez debería tener, porque la muerte de Superman en los 90 es uno de los hitos en los cómics, pero bueno, una década antes murió Batman. En la década anterior, mejor dicho, murió Batman entonces. Pero bueno, no era el Batman principal. Y de eso es lo que vamos a hablar. Primero, antes de entrar en esa historia en particular, hablar de un par de historias previas, las cuales pueden servir a la sazón de esto. Primero porque el número 347 de Detective Comics, que salió en el año 1966, mismo año que de la serie, por supuesto, protagonizada por Adam West. Una historia bastante curiosa porque es una historia técnicamente apócrifa, digamos. Inclusive en un momento de la historia el propio Gardner Fox, quien la escribió, bueno, con arte de Carmine Infantino y Joe Giella,
él mismo se introduce en la historia en un momento y explica, rompiendo la cuarta pared, ¿no? Que la historia no es hipócrifa, pero nos cuenta un qué tal si. ¿Qué tal si Batman muriera en esa historia? Al principio se cuenta de la historia que Robin tenía una pesadilla recurrente en la cual o él o Batman morían de un balazo. Y en esta historia Batman y Robin persiguen a un bizarro villano de Bouncer que tenía un traje de un metal, de una nación de metal llamada el Astaloy, que lo hacía rebotar como si fuera una pelota, entonces no lo podían agarrar. Bueno, obviamente el cansado de que lo vio, si bien no lo atrapaban, de que lo sigan persiguiendo, como buen villano de cómic, elige una forma muy particular de querer eliminar al dúo dinámico, utilizando una pistola que sea hecha del mismo material, la cual arrojándola contra la pared se percutaría, se dispararía cuando rebote contra la pared. Batman y Robin logran detenerlo gracias a que Batman usa unos circuitos en su que carga uno él y uno Robin, lo cual generan una hacen que falle el material, las ondas que emiten este circuito hace que falle el material que lo hacía rebotar al villano y bueno, entonces la pistola se hace pelota contra la pared, no le hace nada y lo detienen. Pero bueno, Garner Fox en una fantástica escena de cuarta pared nos muestra su chill room donde él descansa después de escribir las historias y nos dice, ¿qué tal si en realidad el malo ganara? O sea, quédense tranquilos porque ganaron los buenos, pero esta parte es apócrifa. ¿Qué tal si la pistola sí se disparaba? Entonces nos cuenta eso. Batman muere, Robin obviamente lo llora, como sus aliados también, pero es el propio Robin el que se va a encargar de perseguir a Bouncer y de detenerlo. Utilizando una mezcla, bombardeándolo con sonido y luz, bueno, le termina jodiendo las propiedades del metal y lo detiene. Bueno, hasta acá, una típica historia de la época, pero acá viene una parte extraña. Bueno, la historia se llama The Strange Death of the Batman, pero acá viene una parte en la que sin avisar absolutamente, sin justificar nada, el Batman de Tierra 2, es decir, el Batman original, aparece frente a Robin y le dice, bueno, yo vengo de una tierra alterna donde vos ya sos adulto, te puedes valer por sí mismo, proteges Gotham, acá vos sos un purrete y necesitas que te ayude, así que vengo a ser tu Batman. ¿Qué tal? Así. Ah, y también me traje a Alfred, porque claro, en el número 328 de Detective Comics, o sea, anterior a este, bueno, no sé si algún día podemos hacer un video sobre eso, Alfred muere. Después, en bizarras circunstancias, se muestra que en realidad no había muerto y vuelve como un villano de Outsider. Pero en aquel momento estaba muerto. O eso es lo que creían el dúo dinámico, ¿no? Así que así, de la nada, vemos cómo se explica cómo Batman, cómo Robin en este caso, entiende que existe una tierra alterna donde hay otro Batman, otro Robin, que bueno, el tiempo es distinto, porque ahí es mayor obviamente. Pero bueno, es la primera vez que se menciona esto, tal vez. Sí, creo que, por lo menos, habiéndolo chequeado, es la primera vez que se menciona esto, ¿no? De que, bueno, si bien es una historia apócrifa, existe otra tierra. Y bueno, y esto se va a ir utilizando más adelante en el tiempo, en distintas historias. Y hasta crossovers, si se quiere, entre los... Bueno, no sé si crossover porque no suceden entre distintos libros, pero interacciones entre la Liga de la Justicia y la Justice Society of America, ¿no? Que es la liga original, entre comillas. Pero bueno, esto es 66. En el año 70, en Justice League of America, acá Dennis O'Neil, Dick Dillon y el propio Giela, bueno, cuentan una historia, Peril of the Paired Planets, sin ahondar mucho en la historia que no termina ahí, pero en esta historia además se menciona que las tierras, Tierra 1 y Tierra 2, esto ya es en canon, ¿no? Se comunican entre ellas y una vez al año pueden cruzar los habitantes de una tierra a la otra. Así que nos muestran que las dos ligas, la liga y la sociedad en este caso, han trabajado juntos en distintos casos, se va explicando acá, en este cómic. Acá es la primera vez que, o sea, menciona esta historia, se me está haciendo una sala de palabras, porque es la primera vez técnicamente en donde se establece en canon al Batman de Tierra 2, porque la anterior mención que hice era una historia apócrifa.
Así que técnicamente acá aparece por primera vez. O sea que se puede considerar inclusive que el Batman de Tierra 2 se podría considerar que lo inventa el propio Denis O'Neill. Con, con el resto de la muchachada que ya nombré. Pero bueno, es una historia en la cual un grupo de alienígenas está contratado por... Bueno, el patrón les pide que le cree un planeta y para eso necesita utilizar la energía de dos planetas. Y entonces va a utilizar Tierra 1 y Tierra 2. No termina en este número, sigue, esto es, como dije, año 1970. Solamente hago una parada en esta historia para decir que acá se, entre comillas, como ya dije, se hace canon la existencia del Batman de Tierra 2, ¿no? Otro hito importante en la carrera, antes de que lleguemos a los números en cuestión de la muerte del Batman original, es DC Superstars número 17, que apareció en el año 1977. Acá se cuenta cómo Bruce se casó con Selina Kyle, quien se reformó, pasó su tiempo, sirvió su tiempo en prisión, se reformó, se casaron y tuvieron a Elena Wayne, ¿no? Este número nos muestra también el origen de Huntress, de la cazadora, ¿no? Y bueno, y algunos paralelismos con el propio origen de Batman, porque en esta historia sufre otra tragedia más el pobre Bruce con la muerte de Selina. Para aquel entonces, un Bruce ya grande, no aparecía tanto como Batman. Y bueno, Selina es chantajeada por un ex henchman que con una foto trucada, porque después se demuestra que es trucada, le dice a Selina que tiene un secreto sobre ella, que va a revelarlo, de que ella en algún momento mató, accidentalmente, pero mató a un guardia cuando se escapaba, ella creyendo que solamente lo había reducido, o desmayado en todo caso, pero lo había terminado ahorcando arrojándole su látigo, que iba a hacer pública esta foto si no lo ayudaba a robar un museo. Bueno, Selina acepta a lo que le pide el tal Silky, y entonces cuando Batman recibe la llamada del comisionado Gordon de que están robando el museo, cuando él intenta detenerlo en una lucha con los henchmen, se le escapa un tiro a Silky y Selina muere. En la historia después se muestra cómo Huntress decide convertirse en una heroína e investigar y lograr atrapar a... O sea, él termina descubriendo, porque Bruce termina creyendo que todo esto fue... de que como que Selina había vuelto al crimen, de que Selina... él había quedado devastado por esto, ¿no? Y bueno, ella entonces, con la muerte de su madre, digamos haciendo un paralelismo con el nacimiento de Batman, termina resolviendo el crimen y termina entregando al maleante, al causante en todo esto, en la jefatura de policía, donde en este momento Bruce Wayne ya era el comisionado, se va a terminar convirtiendo después en el comisionado, de policía, una vez que se retire de ser Batman. Una de las cosas que lo hace retirarse de ser Batman es justamente la muerte de Selina. Pero bueno, en este número que les dije en DC Superstars, acá es Paul Levitz, Joe Staton, Bob Layton, Tony Tollin, Ben Oda, el talento que trabaja acá. Y bueno, justamente es el propio Levitz, acompañado de Staton, Adrian Roy, Ben Oda, quien se va a encargar de contar la muerte de este Batman. Ya para esto saltamos al año 79, y en este caso sucede en las páginas de Adventure Comics, que era un cómic antológico, ¿no? Que contaba distintas historias de distintos personajes de la Justice Society, hablando de historias también de Tierra 2, ¿no? y demás. Y bueno, acá son 2 números, pero no es mucho, digamos, se puede resumir fácilmente, y contando lo extraña que es la historia. Only Legends Live Forever es el nombre del título. Bueno, antes que se me vaya, porque no me voy a acordar de todo, yo lo tengo machateado, obviamente. For Every Ending, a Beginning es el nombre del número anterior de DC Superstars 17, en donde nace Huntress, donde aparece Huntress, ¿no? Y nos cuenta la triste historia de la aparición de Huntress. No quería que se me pase. En fin, en estos números 461 y 462 de Adventure Comics,
Bueno, la cosa va así. La Justice Society of America no se puede... o sea, es derrotada por un supervillano que aparece prácticamente de la nada llamado Bill Jensen. Lo curioso es que Bill Jensen no era un supervillano, era un criminal que mató a un socio, fue apresado por Bruce Wayne, y bueno, este se logra escapar de la cárcel y aparece con unos poderes mágicos piroquinéticos. Él no era un supervillano y sí había cometido el crimen, pero en este caso está fuera de sí y él clama que fue inculpado por Bruce Wayne porque ese es el caso que hace que Bruce se convierta en comisionado de policía después de la muerte de James Gordon. Entonces él pide que Bruce Wayne aparezca ante él, o si no iba a hacer mierda todo, que es lo que básicamente hace. Toda la liga, toda la Justice Society, perdón, no puede con Jensen. Así que finalmente aparece Bruce, pero bueno, aparece como Batman. Aparece primero como Bruce y después como Batman, que estaba retirado de la caul, ¿no? Y bueno, esta es una referencia para un querido amigo mío, fanático de los Caballeros del Zodíaco, el mejor estilo Caballero del Zodíaco. Va para vos, Pablito. Fan de Saint Seiya, ¿no? Como toda persona bien. Se termina sacrificando, así tomándolo del cuerpo a Jensen. Y bueno, con las llamas y la ira que lo aquejaban a Jensen, que quería venganza, se consumen ambos y mueren. Aquí queda también a la luz la identidad de Batman y por ende las identidades de Dick, que ya es un Robin adulto, y de la propia Elena. Pero bueno, en el número siguiente se va a explicar todo este culebrón, no de forma satisfactoria. Night of the Soul Thief es la historia que le sigue en el número 463, donde un poderosísimo hechicero llamado Frederick Bo, Bo o Baux o Bu, no sé cómo se pronuncia, pero se cree que es la versión de Tierra 2 de Felix Faust. En este caso es un hechicero que responde a los Lords of Chaos. Y acá viene la parte extraña de todo esto, bastante insatisfactoria. Acá se revela que Batman es solamente un alma sacrificada de las 6 que necesita para un hechizo que va a hacer que se incline la balanza en la lucha del orden y el caos, a favor del caos, obviamente, por los Lords of Chaos. Así que, en definitiva, necesitaba el alma de 5 héroes más para un hechizo que lo que lograría sería que se borrara toda evidencia física, pero también de la memoria colectiva de la existencia de los héroes. Y esto es lo que va sucediendo. La gente olvida la existencia de Batman, por ejemplo, y va olvidando paulatinamente a los héroes. Pero entonces acá la pregunta que surge es, ¿por qué Batman? ¿Por qué todo ese plan por el alma de Batman y por qué no con otros héroes? O sea, ¿por qué se fue a buscar a Batman así? Todos van a decir, bueno, porque es Batman, diríamos hoy los fans de Batman. Pero digo, ¿por qué hubo un plan así? Se creó a un supervillano de la nada para que lo enfrente, qué sé yo. Y no pasó así con otros héroes. Indefinitivamente, o sea, la muerte de este Batman termina siendo con un villano que es ad hoc para la historia. Y que en definitiva era solamente un sacrificio, no tenían nada simbólico, no era una venganza mucho más poética, porque de hecho este tipo estaba fuera de sí creyendo que lo habían inculpado. O sea, después la historia se resuelve todo, como se resolvía todo este tipo de historias. Doctor Fate logra de alguna forma revertir el hechizo de Box. Pero logra que la identidad de Batman y de Dick y de Elena queden en secreto. Entonces la gente olvida la identidad y cree que Bruce Wayne murió en el mismo por lo que causó este villano en el cual se sacrificó Batman para matar. Cosa curiosa, Bruce se muere sin saber que Elena era su hija, que Huntress, perdón, que Elena era su hija, sí lo sabía, que Huntress era Elena, ¿no? Pero bien,
así como suena de insatisfactorio, quizás justifique por qué el evento no está más popularizado, si se quiere, ¿no? Porque obviamente por el conocedor del cómic es conocido. Paul Levitz, de hecho, en un libro del año 2014, Batman, The History of the Dark Knight in Comics, Films and Beyond, de Andrew Farago y Gina McIntyre, cuenta que es un arrepentimiento que tiene en su carrera, que es una historia que le gustaría volver a hacer. Porque en definitiva, si uno se da cuenta, es como dije, no termina siendo una historia muy importante o muy simbólica para hacer la muerte de un personaje tan importante, aunque ya no era el principal, ¿no? No es que se moría el Batman, ya el otro Batman andaba haciendo de la suya, ella con su logo amarillo. Digo, rodeado del logo amarillo, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la historia de vida y muerte, por lo menos lo básico, del Batman original, porque bueno, podríamos contar todas las historias que sucedieron hasta ese momento, ¿no? Porque estamos hablando del 39 al 64, digamos que si uno lo piensa bien, ya van 60 años de la aparición, si se quiere, del Batman de Tierra 1, de este cambio, que no fue oficializado en ese momento, por supuesto. De hecho, nunca hubo un libro en donde se especifique, sino que con el paso del tiempo se dice, sí, es ahí, a partir de la aparición del óvalo amarillo, ¿no? Pero bueno, no son las últimas historias que referencian a este Batman a modo de tributo también, porque después viene, ya saltamos al año 85, sí, ya creo que la Crisis on Infinite Earths estaba terminando, porque después de la Crisis on Infinite Earths nos dice que todas las historias que sucedieron antes en las tierras paralelas quedaron apócrifas, o casi todo lo que pasó ahí no pasó. Bueno, después con el paso del tiempo y todas las crisis que vinieron después, pasó todo, pasó algo, vuelve a pasar, en fin, es el estado de los cómics hoy en día, ¿no? Pero bueno, tenemos una historia que escribieron Roy y Dan Thomas, con, bueno, varios artistas que trabajaron ahí, principalmente Rafael Canayan, Rich Buckler, Jerry Ordway aparecieron también ahí, Alfredo Alcala, Bill Collins y bueno, la legendaria Adrian Roy, la colorista, en una historia que se llamó America vs. The Justice Society. Una historia muy particular, una miniserie en la cual un plan muy complicado de Batman termina resolviendo un caso desde la tumba, porque se descubre un diario en donde Batman revela que la Liga de la Justicia, de la Justice Society, perdón, fueron dobles agentes de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, porque durante épocas en la Guerra Mundial los héroes se enfrentaban a los nazis y demás, digo, en los cómics, ¿no? Había historias así, bueno, y propaganda bélica y demás, con pregonos de guerra. Pero en aquel momento, esta historia del 85, también aprovechando la interés que había generado los Hitler Diaries, esos documentos que se supo también que eran apócrifos, que eran truchos, que era toda una falsificación de un supuesto diario inédito de Hitler. En ese momento, bueno, encima larguísimos los volúmenes, ¿no? Con el tiempo se supo que eran truchos. Bueno, jugando con esto se hizo esta historia en donde, bueno, Batman revelaba eso y la Justice Society tenía que, no en un juicio, pero sí en una audiencia, demostrar que las acusaciones no eran ciertas. Así que la Justice Society, a través de todos estos 4 issues, cuenta toda su historia prácticamente. O sea, cuenta todas las acciones heroicas que tuvieron, demostrando que obviamente todo eso no lo hubiesen hecho si fueran traidores, ¿no? Al final todo es un plan larguísimo y complicado para que la Justice Society descubra que el supervillano Perdegaton era el asistente del profesor Malachi C., que era parte del Time Trust, un grupo de científicos que viajaban en el tiempo, que trabajaban con el viaje en el tiempo. De hecho, quien presenta el libro, el diario de Batman donde cuenta esto, es el profesor Carter Nichols, quien solía hipnotizar a Batman y a Robin y hacerlos viajar en el tiempo por hipnosis, una cosa que me parece fantástica. Muchas historias así. Ya que Batman, después se sabe que Batman sabía que se estaba muriendo de una enfermedad, y en realidad todo este plan es ¿por qué? Porque Perdegaton había sido varias veces, había viajado en el tiempo y se había convertido en un tirano, en un supervillano, y la Justice Society siempre lo detenía y deshacía todo esto. Pero a él le quedaban como memorias residuales y recuerdos de lo que fue.
y se despertaba y volvía a intentarlo, ¿no? Él, intentando robar la máquina del tiempo del profesor Malaki, le dispara cuando él iba a viajar a la época en donde, porque eso es una cosa que hacían en el Time Trust, viajaban a una época en donde todos iban a cumplir 100 años, a la época donde cumplirían 100 años, para que vean cómo era el mundo, ¿no? Él le dispara, pero el profesor cae en la máquina. Así que él tiene que esperar varios años para encontrar la máquina cuando llegue a esa época y, bueno, recuperar la máquina con el profesor que se está muriendo y poder viajar en el tiempo y volver a hacer sus fechorías, ¿no? Batman había averiguado esto interrogándolo cuando lo había detenido. Descubrió algo de esto en realidad por la desaparición de Malaki Si, que había pasado y había desaparecido su máquina en el tiempo. Así que es todo una treta elaborada por Batman para que la Justice Society, si no tiene mucho sentido como suena, pero lean la historia. Creo que no se le encuentra tanto tampoco en la historia, pero la Justice Society termina en el lugar preciso donde aparece la máquina y donde antes de morir Malaki Si señala a Perdegaton, que lo está esperando ahí, como su asesino, ¿no? Y Perdegaton se termina pegando un corchazo después ahí enfrente de la liga. Sí. Pero bueno, todo ese quilombete en realidad fue toda una trampa que les hizo Batman. Resolvió un caso desde la tumba, aunque los hizo cagar azufre a todos sus... Porque también esto genera una rispidez entre Elena, quien oficia de abogada de la Justice Society, pero con Dick enfrentándolos creyendo que Batman no podría estar mintiendo sobre eso. Así que bueno, de eso va esa historia. Ya en el año 86 hay una suerte de homenaje, un tributo al Batman de Tierra 2, ya habiendo sido borrado totalmente de la existencia por la crisis. Este caso es en Secret Origins, volumen 2, número 6. Nuevamente Roy Thomas el que escribe, y bueno, el maravilloso favorito personal, y de prácticamente todos los comiqueros que nos gustan los cómics vieja escuela, ¿no? Marshall Rogers y Terry Austin nos cuentan la biografía, el origen del Batman de Tierra 2. ¿Qué fue cómo fue Bruce mire, todo lo que va haciendo Bruce hasta el momento en el cual empieza The Case of the Chemical Syndicate, o sea, la primera historia de Batman en Detective Comics 27, ¿no? En el 39. O sea, todo lo que hizo Batman hasta el momento en el cual él va con Gordon, cuando empieza la historia, que él va con Gordon a acompañarlo al caso que da nombre a la historia, ¿no? Donde, bueno, se cuenta, por ejemplo, que Batman, que Bruce se enamora de Julie Madison en la escuela, que hacen teatro juntos, de que ella se dedica a la actuación y él quiere ser policía, pero después termina entendiendo que tiene el traje lo termina creando para poder hacer lo que todavía no podría hacer como investigador, porque todavía de hecho no empezó su carrera policíaca, y para también de alguna forma proteger a la propia Julie Madison, porque si él es policía y se enteraran, digamos, sería público lo que hace, siendo un investigador, porque en realidad quería ser investigador, lo hace para proteger la identidad de su prometida. Y se muestra que en realidad él, como vemos en The Case of the Chemical Syndicate, no era amigo de Gordon, sino que él llega recomendado por el tío Philip, que sí lo conocía a Gordon, y lo lleva para que lo acompañe en el caso y él vaya viendo cómo es el paño, ¿no? Pero muy, muy buena la verdad como hicieron ese retcon, es muy interesante, y bueno, y está el maravilloso Marshall, así que más que recomendado. Este año 86 es como un tributo, ¿no?, al ya desaparecido un año antes Batman original. Para terminar como bonus track, si se quiere acá, porque acá ya pasó todo lo importante, más allá de alguna mención que hay en algún cómic de la Justice Society ya en tiempos más actuales, ¿no? También por una historia hecha por Paul Levitz, pero que ya hablan de una retcon ahí, pero de una mención. La historia se llama Ghost Stories, si mal no recuerdo, porque de hecho tengo el TP por ahí. Pero en el cómic, yendo a los nuevos 52, en el cómic Tierra 2, Earth 2, en el primer número, la Trinidad muere en una invasión de Apokolips. Wonder Woman, Superman mueren en batalla, y Batman, como el Batman de Tierra 2 original, se sacrifica en la lucha.
con el correr de los números es obvio, porque hay algún tease por ahí, con algún personaje en segundo plano, de que va a haber un nuevo Batman en esa tierra. Bueno, después termina habiendo un nuevo Superman. Bueno, de hecho, eventualmente el Dick Grayson de esa tierra se va a convertir en Batman también. Pero bueno, aparece un nuevo Batman. Y ese nuevo Batman termina siendo Thomas Wayne. Y acá también hay unas curiosas comparaciones entre ese nuevo Batman de Tierra 2 y el Batman de Tierra 2 original, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es un Batman que no tiene problema en matar, pero acá se cuenta que Thomas había sido se había hecho amigo de algunos muchachos Falcone, después de haberle salvado la vida a Frankie Falcone, quien en agradecimiento lo había metido en su círculo, le agradecía, bueno, con todo tipo de beneficios, y bueno, se hace amigos, iban a fiestas, vicio y todo, y en todo eso ahí la conoce a Marta. Y eran muy unidos ahí entre los tres, qué sé yo, pero una vez que Marta queda embarazada, él se aleja de ese círculo, lo cual no le cae bien a los Falcones, y cuando empieza una rispidez entre estos, Thomas avisa que si le pasa algo, si dicen algo, si lo amenazan, va a revelar las cosas que sabe de la vida de ellos, ¿no? Así que esto hace obviamente que él termine contratando a Joe Chill, y que bueno, en realidad esa noche en realidad muere Marta solamente porque Leslie Tompkins, que ahí aparece como una enfermera, descubre que Thomas está vivo, pero Thomas termina huyendo y escondiéndose para proteger a Bruce, porque si supieran que está vivo obviamente esto generaría problemas. Y bueno, muchos años después aparece para vengarse de, bueno, de los Falcones, del propio Chill, y matarlos con sus propias manos. Y también se nos muestra que él termina confrontando a su hijo, intentando explicarle que estuvo vivo, todo lo que pasó, y eso no termina bien, ¿no? Y eventualmente Thomas, cuando sabe que Batman, que su hijo muere sacrificándose para salvar a la Tierra, decide tomar él el manto de Batman. Esta super fuerza que él tenía para matar y estas nuevas habilidades vienen porque utiliza la píldora de la Miraclo, que es la que utilizaba, bueno, otra referencia a Tierra 2, Hourman, ¿no? Otro miembro de la Justice Society, que le da, como dice el nombre para el que no conozca al héroe, le daba super fuerza y habilidad por una hora. Aunque por alguna razón acá se queda establecido que no fue Rex Tyler, o sea, Hourman, el que creó la pastilla, sino Rex Mason, ¿no? Metamorfo. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Y él había conseguido estas pastillas por sus conexiones, o se las había robado, y las utilizaba. Las utilizó para vengarse, pero también las utiliza para convertirse en Batman y honrar a su hijo. Y bueno, y acá, bueno, el origen de este Batman está en el número anual de Earth 2, que es en 2013, escrito por James Robinson y una plétora de artistas ahí como Carlos Urbano, Julius Gópez, Cam Smith, entre otros. Y bueno, y este Batman, que después terminará pasándole el manto al Dick Grayson de esa, o en realidad terminará tomando el Dick Grayson de esa tierra, porque bueno, en el año 2000, esto es el 2013, en 2015, en el ya olvidado evento Convergence, este evento que pintaba bueno, pero terminó pasando de largo, en el cual Telos, que terminaba siendo una suerte de avatar de Brainiac, si no me falla la memoria, pues la verdad ya. Pero bueno, era más o menos así. Tenías un grupo eran secuestradas, entre comillas, puestas en cápsulas distintas ciudades de todo el multiverso que albergaban a los mejores campeones, digamos, del multiverso. Y esto iba a hacer que los campeones de estas tierras se enfrenten en una suerte de torneo, y si no se enfrentaban les iban a hacer mierda a la tierra. El pueblo o el pedacito ahí que quedaba donde ellos estaban, para que obviamente se defina cuál es el campeón del multiverso, ¿no? Esto inclusive hace que Thomas se encuentre con el Batman de Tierra 1, que no es su hijo, obviamente, y tengan ahí una pequeña conversación cuando él entra a la Baticueva y le termina prestando el Batimóvil. Una cosa que pasa ahí. Bueno, en el número 3 del crossover, este Convergence, donde hubo muchos artistas y guionistas involucrados, bueno, en el número 3, escrito por Jeff King, ahí con arte de Stephen Segovia, tenía a Jason Paz en tintas, Peter Steigerwald en colores,
y estaba Travis Lanham en letras. Se ve el sacrificio, así como el Batman de Tierra 1, como les dije. No tiene problema en usar armas, en matar, porque utilizaba una especie de arma de rayos. También se sacrifica. Y también se estaba muriendo, porque el utilizar mucho la píldora Miracle hace que se le genere un tipo de leucemia, el abuso de la pastilla, así que él se estaba muriendo y cuando atacan un grupo de... O sea, son personajes de la Rogues Gallery de Batman que los atacan a él y a los otros héroes que estaban ahí moviéndose de lugar a lugar, intentando evitar la destrucción total. Bueno, él, enfrentándose a un grupo de todos estos villanos, decide activar una bomba y los mata a todos. Creo que el único que queda vivo es el Joker, que después aparece Telos y lo mata. Una versión del Joker al menos. Así que bueno, ahí tenemos a modo de bonus track, y para hacer este video más largo que la mierda. No sé quién carajo llega hasta el final, pero bueno, gracias, si es así. En definitiva, me gustaba hablar un poco del Thomas de Tierra 2 con los paralelismos que tenía con el Batman original de Tierra 2, ¿no? Que hasta inclusive se sacrifica para salvar a los demás en una explosión, incluso como sucedía en el que ya había dicho. Así que bueno, hasta acá llegamos. Se hizo muy largo, ¿no? Prometo que si hay próximo, que lo va a ver. Va a ser un poco más corto. Ya sabemos los attention span de la... Bueno, porque lo digo en inglés, no sé. Paquetería nomás. Ya sabemos que es difícil mantener mucho la atención, así que... En fin, el que llega hasta acá, gracias. Espero que les haya gustado el tópico. Ahí pasamos entre distintos cómics y bueno, nos veremos en un próximo video. Un saludo al resto de mis colegas del blog y a los muchachos que siempre bancan ahí, fans del cómic. Ya saben ustedes quiénes son, no quiero que nadie se ponga celoso, por lo menos por ahora, ¿no? Así que bueno, se despide Ezequiel, hasta la próxima. Ese guiño fue accidental, no fue a propósito, por las dudas, ¿no? Hasta luego, gracias.